Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. En este Evangelio leemos tres aspectos. Jesús emprende el viaje a Jerusalén. Los samaritanos no quieren recibirlo. Tres respuestas ante el seguimiento de Cristo. San Lucas introduce una nueva sección, la jornada de Jesús hacia Jerusalén, que es el lugar donde Jesús va a morir. Ir a Jerusalén es sinónimo de la cruz. Los samaritanos se rehúsan a recibir a Jesús. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente. Los judíos llamaban perros a los samaritanos. Marcos capítulo 7, versículo 25. Vamos a encontrar varios pasajes entre Jesús y los samaritanos, donde recibieron favores por parte de Cristo, y también los puso como ejemplo para los judíos que odiaban a los samaritanos. Recordemos el diálogo entre Jesús y la samaritana en el Evangelio de San Juan capítulo 4. Recordemos la parábola de el buen samaritano. Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículo 29. ¿Desde cuándo se odiaban los samaritanos y los judíos? ¿Y por qué motivo? Desde el siglo 8 antes de Cristo, y surgió cuando los asirios conquistaron a los judíos. Los samaritanos reclamaban que mantenían el culto apropiado en su tierra, mientras que los otros judíos habían sido llevados al exilio. El monte Gerizim, y otras traducciones dicen Garizim, era el centro de su vida religiosa para los samaritanos. En cambio, los judíos, por otro lado, acusaban a los samaritanos de haber perdido su identidad religiosa por los matrimonios con gente pagana y no judía. Y el templo de Jerusalén era el centro de vida religiosa de los judíos. Dado que Samaria estaba entre Galilea y Judea, esto empeoraba la situación, ya que para llegar a Jerusalén, los galileos tenían que pasar por Samaria, o bien tomar una ruta más larga y más difícil hacia el este del río Jordán. ¿Cuál fue la intención de Cristo al enviar mensajeros a la comunidad samaritana? ¿Para hacer arreglos para el viaje o intentó ministrar a los samaritanos, a los cuales ayudó más de una vez, y como veíamos los puso ejemplo para los judíos que odiaban a los samaritanos? Para los samaritanos, Jerusalén era el centro de la falsa religión. Resintieron el hecho de que Jesús fuera allá y no al monte Gerizim, que otras traducciones dicen monte Garizim. Por eso Santiago y Juan, otros traducen a Santiago como Jacobo, le dijeron: ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y los consuma como lo hizo el profeta Elías? Esta narración la recordamos en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 9 y siguientes. Recordemos que Santiago o Jacobo y Juan eran llamados hijos del trueno por sus personalidades escandalosas y violentas. Marcos capítulo 3 versículo 17. Pero Jesús los reprendió. Reprender, epetimesen, palabra fuerte. Recordemos que Jesús reprende a los demonios, a las enfermedades, a las fiebres y a las tormentas. Y ahora a Santiago o Jacobo y a Juan, porque les ha hablado de amar a los enemigos y no juzgar a los otros.
ya que la misión de Cristo no era la de destruir como lo hizo el profeta Elías en el Antiguo Testamento en esa ocasión, sino la de salvar y reconciliar. Ya en su debido tiempo, Dios juzgará a quienes rechacen a Jesús y a su Evangelio. Aspirantes a ser discípulos. Y mientras iba de camino, Jesús está yendo a Jerusalén, sinónimo de la cruz. Alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. El compromiso de este hombre y valiente: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús ofrece solamente a ningún lado. No ofrece un discípulo fácil. Recordemos que va a Jerusalén a morir en la cruz. Clarifica la naturaleza extrema de su llamado a los que desean consagrarse su vida a Él. ¿Cuáles son tus expectativas para seguir a Jesús, aspirante al sacerdocio o a la vida consagrada? Si buscas asegurar tu futuro, si buscas una vida cómoda y acomodada, te cansarás de seguir a Jesús. Habrá sacerdotes o religiosas que lo sean por estos aspectos que ya mencionamos, porque ya aseguraron su futuro, o hay por vocación. No deben darle prioridad a ninguna otra cosa sobre Cristo, ni siquiera a las buenas cosas. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: sí quiero seguirte, pero déjame enterrar a mis padres, es decir, deja cuidar a mis padres hasta que se mueran y luego te sigo. Pero hay que servir a Dios de manera incondicional. Hay sacerdotes y religiosas que no han estado presentes al morir sus padres, sus familiares, por andar anunciando el reino de Dios. Pobre del sacerdote o religiosa que no esté presente al morir sus padres, pero no por andar anunciando el reino de Dios, sino por andar en otras cosas. Y dichosos los sacerdotes y religiosas que tienen la dicha y la fortuna de ayudar a buen morir a sus padres, o a sus hermanos, o a sus parientes, familiares y amigos. La radicalidad de las palabras de Jesús están en el reclamo de prioridad sobre lo mejor y no lo peor de las relaciones humanas. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. No acababa de desprenderse de los suyos. Jesús se da cuenta de ello, de que no está decidido a dar el paso de manera incondicional. Cuando Dios llama, quiere posturas radicales. Sacerdotes y religiosas, recuerden lo que dijo Cristo: recibirán el 100 por 1 aquí y en la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículo 28. Y eso es muy cierto. Cualquier cosa, aspecto que renuncies por seguir a Jesús, lo recibirás al 100 por 1, aquí y en la vida eterna. Te lo digo por propia experiencia. Te lo digo a ti, Pedro, para que lo entiendas tú, Juan.